en el libro de nuestro hermano Santiago, ya cerca del final de la Biblia, ahí por Pedro, Hebreos, por ahí nos encontramos con este escritor llamado Santiago, que en las traducciones en inglés se traduce como James, para los que andan Biblia en inglés, y Santiago, también conocido por Jacobo, pero hay varios Santiagos en la Biblia, encontramos 4 y de 3 se habla un poco más, y por eso a veces es peligroso irse a confundir. Pero este Santiago que escribió este libro de Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5 versículo, vamos a leer desde el versículo 13, y cuando lo tengan me acompañan con un amén. Y no solo eso, sino que los que puedan, en reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie para darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 5 y versículo 13, dice la Biblia: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dígalo, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame la ambulancia o llame los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahora sí le voy a pedir que repita conmigo esta frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Si bien es cierto, no hay ningún justo, ni uno, amén, sino Jesucristo. Pero la Biblia dice en Romanos que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, y su justicia ahora nos cubre, y nosotros hemos sido justificados por medio del Señor Jesucristo, y por medio de él ahora tenemos paz. Y aquí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por su palabra en esta tarde, Señor. Nos damos cuenta que la oración tiene poder, que la oración es eficaz, que la oración rompe cadenas, Señor, que la oración restaura. Le damos gracias, Padre bueno, porque la oración nos conecta con el cielo, nos conecta con usted, Señor. Le damos gracias porque un día, allá en esa tarde calurosa, Señor, allá en ese lugar llamado Calvario, Padre bueno, en ese lugar, oh Señor, de Gólgota, allí en ese lugar su cuerpo, Señor, colgó en esa cruz, oh Padre Santo, pero no se quedó ahí. Gloria a Dios, no ese es el fin de la historia, Señor, sino que usted estaba cumpliendo, Padre bueno, lo que el Padre había prometido un día. Le damos gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio, a la hora que el Hijo de Dios exclamaba diciendo: consumado es, el velo del templo se rompe y ahora tenemos acceso directo a nuestro Padre. Le damos gracias, Señor, porque a través de la oración podemos llegar a usted, Señor, y le damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Qué bueno es Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a volver a levantarla. Hicimos una pequeña pausa y volvemos a levantar la serie que comenzamos acerca del poder de la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Y aquí dice que la oración del justo, o la oración eficaz del justo, puede mucho. Voy a usar este texto, como decimos nosotros, como trampolín para lanzar
7 factores que destruyen nuestra oración. Estos serían como the prayer killers, que matan o que se ponen entre medio de la persona y Dios. Y aquí dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Si bien es cierto, no quiero tirarme por encima del trasfondo de lo que está hablando este hombre llamado Santiago. Él comienza diciendo que si hay alguno enfermo que haga oración, que si está alguno afligido que ore, si está alguno contento que cante alabanza. Y al leer el contexto de la palabra nos damos cuenta nosotros que la oración restaura, que la oración también anima a la persona, la oración perdona también, y la oración también da poder en la persona. La oración cambia las cosas, amén. Y muchas veces también la oración no cambia las cosas, pero la oración nos cambia a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros oramos y las cosas, muchas veces nosotros pensamos y el Señor no me contesta, pero a veces el Señor hace tiempo que contestó y nos dijo que no, pero nosotros seguimos aferrados. Y entonces es cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Pero mientras he estado analizando todo esto por las pasadas 3 semanas acerca de el poder que hay en la oración, pero muchas veces nosotros oramos y no vemos respuesta a nuestras oraciones. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y yo quisiera que aclaremos algunas cosas, porque hay factores que destruyen nuestra relación con Dios y nuestra vida de oración. Y mientras no pongamos manos en el asunto, ahí va a estar ese bloque que no nos deja accesar el trono de la gracia. En este mundo que estamos viviendo hoy en día, muy difícil a veces darnos cuenta el poder de la oración, porque ha logrado tanto el hombre hoy en día que muchas veces recurrimos primero a la ciencia, primero a nuestras capacidades y después de último vamos a la oración. ¿Cuántos son honestos en eso? Si nosotros nos vamos a los países de escasos recursos, la persona ora y ora y ora más porque no hay recursos para comprar comida, para ir al doctor, para tantas necesidades. Ahora, como ha avanzado tanto la ciencia, mayormente aquí en este país, y las comodidades, muchas veces es lo último que hacemos, recorrer al altar de Dios para que Él nos ayude. Y a medida, lo que decía al inicio, que la oración cambia las cosas, sí es una realidad. Pero muchas veces la oración, el propósito de Dios es cambiarnos a nosotros. Porque cuando hay una necesidad, nosotros oramos. Cuando nos vemos, como decimos, con el agua al cuello, vamos y recurrimos a Dios. Y a veces el propósito de Dios es acercarnos más a Él, que nosotros lleguemos más cerca. Pero muchas veces podemos llegar con las intenciones o con la mentalidad equivocada. No llegamos decir como dice aquí Santiago también, pedís y no recibís porque pedís mal. Estamos pidiendo muchas veces conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que va a complacernos a nosotros y no conforme a lo que va a complacer a Dios o conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando había gran persecución en la iglesia y Pedro y Juan estuvieron presos, los echaron presos, luego los azotaron, después los soltaron, salen el siguiente día y ellos se reúnen y comienzan a orar. Y la oración de ellos fue: Señor, como quien dice, Dios Todopoderoso, concede que tus siervos
puedan predicar la palabra de Dios con todo denuedo. Amén. Eso era lo que ellos pedían. No dijeron ya que se termine la persecución, sino que ellos dijeron: concédenos, Señor, que con valor y denuedo podamos anunciar la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros a veces podemos caer en el error de estar pidiendo, orando conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Santiago, del libro que acabamos de hablar, acabamos de leer, escribe a esta iglesia en tiempos de gran persecución, en tiempos de crisis. Y por eso es que él llega desde el principio cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. A ser difícil, ¿verdad? Querer decir: gloria a Dios, el bill de la electricidad vino de $300, alabado sea su nombre. ¿Cuántos han hecho eso? ¿A dónde está el hermano que se le rompió la llanta del carro ya para venirse para la iglesia? A saber si daría un gloria a Dios también. Y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego continúa esta carta dando muchas pautas en cuanto a la conducta cristiana y cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Y qué hombre más mejor para hablarnos acerca de la oración que este hombre llamado Santiago. Número uno, porque él conocía muy bien al Señor Jesucristo, era hermano del Señor. Número dos, porque era el hombre que más la iglesia primitiva reconoció a este hombre como un hombre de oración. La vez pasada les contaba que según los escritos de Flavio Josefo del segundo siglo, dice que a Santiago le decían el hombre rodillas de camello, porque los camellos tienen grandes callos en las rodillas, y así le decían a Santiago, porque era un hombre que pasaba muchas horas delante del Señor. Ahora, lo que quiero yo lanzar desde aquí, lo que dice: acercaos a Dios, acercaos al Señor, y Él se acercará a vosotros. Amén. Y ahí es donde muchas veces existe una, como decimos nosotros, desconexión, cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Pero hay factores que destruyen nuestra relación con Dios. Y creo que vamos a hacer como cuando uno va al doctor a un examen físico y le dice: usted ha padecido de diabetes, check. ¿Alguna vez lo han operado? Check. Amén. Y ahí va. En su familia hay alguien que padece y ya lo va chequeando ahí. Y yo quisiera que le pongamos un check mark a cada uno de estos factores que vamos a ver. Y si en alguno de ellos estamos fallando, yo quisiera que nuestra relación con Dios y nuestra vida de oración sea restaurada. Número uno, primer factor que destruye nuestra relación con Dios son pecados sin confesar. Amén. Yo sé que va a haber silencio esta tarde, pero eso destruye nuestra relación con Dios. Dice el Salmo 66: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, del Señor no me hubiera escuchado. Luego también dice Jeremías que perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Si hay algo que obstruye nuestra relación con Dios, son pecados que nosotros no confesamos. Amén. Dice el profeta Isaías, y por toda la Biblia encontramos esto. Isaías dice que las iniquidades de la persona ponen una barrera grande entre el hombre y Dios para que Dios no los escuche.
Cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestra posición para que ahora nosotros, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora nosotros tenemos ese acceso directo, pero debemos nosotros aceptar que el Señor nos ha perdonado y confesar nuestros pecados delante de Dios. Si hay algo que va a romper la relación con Dios, son los pecados sin confesar. Si usted le ha fallado a Dios, vaya donde el Señor. Él nos entiende a nosotros. No es un Dios que está listo con un azote para darle. Es un Dios de amor, es un Dios de compasión, y por eso Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos a nosotros. Pero nuestra relación, cuando hay pecado sin confesar, se bloquea y no tendremos ese acceso a la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Es lo que la palabra del Señor dice. Yo, mientras pensaba en todo esto, me ponía a pensar que como cuando hay un día frío, en una oportunidad estábamos nosotros haciendo fila para entrar en uno de esos edificios federales de allá de Nueva York, en mero centro de la ciudad, donde están esos edificios altísimos, y uno ve que está soleado y está frillísimo, aquí mucha sombra, pero alcanza a ver que sí, el día está soleado, y uno, cómo no deseara que le pegue un poquito del sol, pero hay un edificio grande al lado que está bloqueando esa luz y no deja que el sol le pegue a uno, y todos frizándonos ahí haciendo pila por 3-4 horas para entrar a sacar un permiso de trabajo en esos edificios de migración, y parados ahí haciendo pila como 400 personas, y uno ve que hay un sol por allá que está alumbrando, pero no llega donde uno está, porque hay un gran edificio entre nosotros y el sol que no deja que esa calor llegue donde nosotros estamos. Pongámoslo de esta manera: cuando hay pecado sin confesar entre la persona y Dios, eso va a crear una barrera y Dios no escuchará esa oración. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. ¿Le pone un check mark? Pecados sin confesar. Nosotros somos los que conocemos nuestra vida. En segundo lugar, tenemos también otro factor que bloquea nuestra oración, es la desobediencia. Amén. Dice el apóstol Juan: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de nuestro Dios. Siempre que la persona obedece a Dios, Dios se compadece de nosotros. Amén. Y no hay cosa más peor que andar de desobediente delante de Dios. Amén. No quisiera llevarlos por toda la Biblia, pero a los que conocen el pasaje de Jonás, Jonás se encontró en un momento en su vida huyendo de la presencia de Dios. Mientras Dios le decía que fuera a predicar, él agarra un barco y sale en sentido equivocado, en contra de lo que Dios le había ordenado a él. Y no hay cosa más peor que andar caminando en desobediencia fuera de la voluntad de nuestro Dios. Si Dios lo ha mandado a usted, lo ha comisionado para hacer algo, vamos de una vez y pongamos manos a la obra, y no andar de desobedientes en contra de lo que Dios nos ha dado a nosotros que hagamos. Si nosotros le obedecemos a Él, el Señor está presto y listo para perdonar nuestros pecados. Amén. Cuando desobedecemos, obviamente esto es como de padre a hijo. Y yo recuerdo que contaba la historia un predicador hace muchos años,
Y dice que uno de sus hijos ya estaba ya un poquito grande y bueno, de repente por la orilla de un río allá en el campo, y parece que este muchacho estaba ya estaba un poquito grande y ya se fumaba sus cigarrillos como dicen, de escondidas de su padre. Y cuando iba este niño caminando, de repente dice que ve que venía alguien y no era más que su padre, y ya no hallaba cómo hacer. Para algunos de ustedes quizás se familiarizan con eso, ya no hallaban cómo hacer para esconder ese cigarro. Y encuentra al papá y bueno, lo quería esconder y lo cubría con la mano y se estaba quemando. Cuando dice que estaba a la orilla de la calle y dice que había un anuncio que iba a venir un circo allí a la ciudad. Entonces le dice, para distraerlo, le dice: papi, ¿tú crees que me puedes llevar a ese circo la otra semana? Y le dice él: sí te puedo llevar, le dice, pero enseñar lo que andas en la mano. Y ya se dio cuenta que lo habían descubierto. Amén. Y le dice, empieza el padre a hablar con él y le dice: ¿cómo te pones a pensar que yo te voy a dar lo que tú quieres cuando tú andas en desobediencia? Y bien semejante es con nuestra vida. Cuando nosotros andamos en desobediencia, difícilmente nuestro Padre va a conceder nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir rápido porque son como 15. Tercer factor que también obstruye nuestra oración es la falta de transparencia. Que seamos honestos delante de Dios. Él nos conoce. Aún a los que tenemos bastante pelo todavía, aún sabe cuánto pelo tenemos. Y a los que ya tienen poquito, les cuesta menos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, aquí nos habla un hombre que tuvo una experiencia terrible en la historia bíblica, llamado David. Cuando él andaba en tiempos de guerra, y muchos conocen la historia cuando David pecó con, ¿cómo se llama?, Betsabé. Y luego él aparece en el Salmo 51 confesando su pecado delante de Dios. Y es cuando él dice: contra ti, solo contra ti, yo he pecado. Nosotros debemos de aprender eso y ser honestos con nuestro Dios, de saber que de todas maneras Él se da cuenta nuestra vida, conoce nuestras debilidades, conoce todo. Y David le dice al final: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu que sea recto delante de ti, devuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble que me sustente. Amén. Muchas veces nos sentimos nosotros lejos de Dios, lejos de la presencia del Señor, como que sentimos, dice: yo me siento tan apagado. ¿Ya le ha pasado a usted así? Hay que hacer una lista, amén, en qué será que podemos estar fallando, y como que esa conexión se ha bloqueado esa conexión. Usted posiblemente los que están aquí desde hace un tiempo se acuerdan cuando yo prediqué aquel tema conectado pero desenchuflado. ¿Algunos se acuerdan? ¿A cuánto les ha pasado así? Que dejan el teléfono conectado en la noche y desconectado de la pared. Y uno puede estar ahí ahogándose, orando, pero bien desconectado de la presencia del Señor. Entonces debemos de hacer nosotros una lista. Puede ser que algo estamos escondiendo delante de Dios y esa relación se ha bloqueado. La transparencia es muy importante en cualquier relación. La gente que sabe de los hogares, de los matrimonios, cuando no hay esa transparencia, que se hable la verdad, siempre va a haber esa fricción que no puede jalar bien, porque no hay transparencia de decir la verdad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Continuamos. En cuarto lugar, no perdonar a nuestros hermanos, porque muchas veces nos han ofendido y nosotros
nos volvemos a veces caprichudos que no queremos perdonar a nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor, esto lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea que esto es algo como recíproco. Si nosotros perdonamos a nuestros hermanos, Dios también nos perdona a nosotros. Así que el perdón a los demás no es una opción, sino que es nuestro deber, aun cuando son cosas bien duras, difíciles de perdonar. El Señor Jesucristo dijo: porque ejemplo os he dado. Cuando lo crucificaban, Él dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Cuando le hicieron la traición a José, sus hermanos, Él dice: no os entristezcáis, porque todo esto era plan de Dios. Como quien dice: yo no guardo rencor de todo lo que pasó. Así que perdonar para nosotros no es una opción, sino que es nuestro deber que como hijos de Dios perdonemos las ofensas que nos han hecho nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto les ha tocado a veces perdonar y qué difícil? Pero o sea, no es algo como quien dice por el momento. Si bien es cierto, ese tema es bastante largo, bastante controversial, porque a veces se perdona, pero la confianza como que se empieza a deteriorar. Pero siempre como hijos de Dios, la Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor. Y también da una bienaventuranza para los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No perdonar. Gloria a Dios. Espero que los vaya chequeando. Tenemos la transparencia. Tenemos los pecados que a veces no confesamos. Tenemos muchas veces enemistades entre hermanos. Amén. También Pedro dice a los esposos que tratemos bien a las esposas. Bueno, yo no iba a hablar de ese tema, pero ya vino de todas maneras. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Debemos de estar en paz con el Señor. Número 5, y vamos a ir moviéndonos rápido porque quiero que tomemos un momento para orar. En el quinto lugar, también los ídolos en nuestra vida. Y ese era un problema que tenía el pueblo de Israel, que siempre estaba poniendo otras cosas antes de Dios. Y para nosotros, ahí está una escritura, cuando dice que vino palabra al profeta, vinieron algunos a mí y le dijo Dios: estos hombres han puesto a sus ídolos en su corazón y han establecido tropiezo y maldad entre Dios y los hombres. Todo aquello que se entrepone entre nosotros y Dios viene a ser un ídolo en nuestra vida. No estoy hablando de imágenes, no simplemente va a ser una imagen. Ídolo de una persona puede ser todo aquello que le quita su tiempo para tener una relación con Dios. El ídolo puede ser su tiempo que no está siendo bien administrado. Puede ser también su talento que no lo ha puesto en el lugar que debe de estar. Puede ser también su tesoro que no lo ha puesto en el lugar donde debe estar. Si nosotros tenemos algo que no estaríamos dispuestos a dárselo a Dios, ese pueda ser nuestro ídolo. Amén. Si tenemos algo que no estamos dispuestos a dárselo a Dios, ese puede ser un ídolo en nuestra vida. Amén. Hay un pasaje en la Biblia de un hombre llamado Abraham. Y este hombre se había obsesionado con su hijo. Y viene Dios y le dice a Abraham: Abraham,
toma a tu hijo y llévalo al monte Moria. Y allí es donde Dios probó a Abraham que si realmente amaba más a Dios o amaba a lo que Dios le había dado. Y fue específico y le dijo: toma a tu hijo, tu único Isaac. Me imagino que si no hubiera sido específico, que ya se lleva a Ismael. Pero le dijo por nombre, ese que tú quieres tanto, dámelo. Amén. Ídolos que vienen a ponerse entre nosotros y Dios, que nos quitan esa relación con Dios. Hagamos una lista de algunas cosas que nosotros necesitamos también sacrificar para acercarnos a Dios. Amén. Les dije que iba a ir rápido, pero ahí vamos haciendo una lista de todas aquellas cosas que se entreponen entre nosotros y Dios. En sexto lugar, y ya vamos a ir terminando también, minimizamos muchas veces el poder de nuestro Dios. Dios le dijo a Jeremías que antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Muchas veces minimizamos el poder de Dios, y allí es donde es importante que nosotros, usted y yo, aprendamos a conocer mejor a Dios, que Él es fiel, Él es galardonador, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, sabemos que Dios es capaz de mover montañas. A veces vemos las cosas nosotros totalmente difíciles de conquistar. Acordémonos, como dijo Jeremías, de nuestro Dios grande y temible, grande y terrible. Es un Dios de poder, es un Dios de maravillas. El Salmo dice que unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros del nombre de nuestro Dios haremos memoria, porque sabemos que es un Dios de poder, que Él puede romper cadenas. No sé si usted lo cree así. Gloria a Dios. He visto en las experiencias de mi vida, hemos experimentado, como dice también en la palabra del Señor, que Él es Dios de los montes y también es Dios de los valles. Cuando nosotros ya no hayamos qué hacer, cuando vemos las cosas totalmente difíciles, totalmente imposibles, ahí aparece el Señor y Él se encargará de mover todo lo que hay que mover para que las cosas comiencen a suceder de la manera que Él se lo había planeado. Y muchas veces nosotros minimizamos el poder de nuestro Dios. Aún en las cosas pequeñas hemos visto la mano de Dios, así como también en las cosas grandes. Cuando nosotros creemos que ya todo está terminado, allí es donde comienza a obrar el poder de nuestro Dios. Miren, hermanos, yo he visto cosas grandes que el Señor ha hecho. Yo he visto grandes sanidades. He visto que Dios ha entrado en esos lugares de la corte, en esos cuartos de hospital, en esas situaciones económicas, en esos dolores, en esos problemas. El Dios que nosotros servimos es un Dios de poder, que no hay nada imposible para Él, por difícil que nosotros veamos una situación. No sé si aquí hay gente que ha experimentado el poder de Dios en su vida realmente, en esas situaciones oscuras que ya nosotros decimos: ¿cómo voy a salir de acá? Allá aparece el Señor. Pero a veces hay ídolos en nuestra vida, o a veces minimizamos o ponemos demasiado de pequeño el poder de nuestro Dios. Fiel es aquel que nos llamó, y por eso el Señor, cuando los discípulos se le acercaron, y con eso iniciamos al principio, que hoy en día, y yo estoy de acuerdo que hay conferencias para matrimonios, que hay conferencias para jóvenes, que hay talleres de evangelismo y muchas cosas que se ofrecen en las iglesias, pero poco se escucha que hay un taller acerca de la oración,
que hay una reunión que va a ser una reunión de oración. Y otra vez más, para que la gente se dé cuenta del poder que hay en la oración. Amén. No mucho se ve de eso, y cuando se ve es poco la gente que asiste. Amén. Al ver las iglesias en Estados Unidos, el día de oración es el día que menos gente va a la iglesia. Amén, hermanos. 10%, 15%, en algunos 25% de las iglesias están, el 25% están en los servicios de oración. Hay un lugar llamado Meadow allá por Mississippi. Es un lugar, lo que se conoce aquí en Estados Unidos, que es un lugar donde Dios ha llamado tanta gente a hacer cosas grandes aquí en este país. Y yo creo que cuando Dios quiere hacer cosas grandes con una persona, Dios le hace una cita a buscarlo y a orar y buscar de su presencia. Y allí en ese lugar, recuerdo que invitaron al pastor Sexton una vez. Ustedes lo conocen, al pastor Ralph Sexton, y le dijeron, en ese lugar es un lugar que le dicen prayer meeting. Es un lugar donde la gente va a orar, pero ese lugar, o sea, el altar está nunca lo han reparado. Ese piso de madera está acabado, como cuando le cae agua al piso, que con los años se empieza a deteriorar. Así está ese lugar de lágrimas que hay en ese lugar. Ahí llevaron al pastor Ralph Sexton, y bueno, la historia es larga, pero a lo mejor ustedes han escuchado el testimonio. Y lo llamaron al frente, que querían orar por él, y lo enrollaron en la bandera de Estados Unidos, como que era un hot dog enrollado en la bandera de Estados Unidos, y lo tendieron en el altar. Ahí le pusieron las manos a él, orando para que fuera el próximo evangelista para esta nación de Estados Unidos. Ahí Dios ha hecho cosas grandes, pero hay que estar dispuesto a pagar el precio para acercarse y buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Alabado sea su nombre. Y no iba a mencionar esto, pero yo recuerdo cuando me dijeron una vez una expresión en inglés: how bad do you want it? ¿Qué tanto realmente lo quieres? Y hace como unos 4 meses, recuerdo que me llamó David, el hijo de nosotros, y me dice: quiero ir a ese lugar de Mississippi, ahí donde oraron por el pastor Sexton, ahí donde oraron por Brent Carr, unos que muchos conocen esta gente. Y me dice: no sé cómo voy a hacer esto. No tengo suficientes recursos. El carro que tengo ya tiene más de 200,000 millas. No sé cómo le voy a hacer. But I'm gonna get there. Pero voy a llegar ahí. Se hicieron los arreglos, se buscaron las formas. Pidió una semana libre en el trabajo y salió para ese lugar. Allá él recibió confirmación que el Señor lo quería de pastor de jóvenes en Greensboro. Por eso digo yo, cuando Dios quiere hacer algo grande con una persona, Dios lo va a llamar a oración. Pero no crea que, yo por eso le digo a la gente, yo sé que yo no me despierto a las 3 de la mañana por accidente. Yo cuando me acuesto a dormir. Pero si me despierto a las 4 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, a cualquier hora si yo me despierto a esa hora, es porque el Señor quiere hablar conmigo. Y yo y mi esposa sabe, yo me tiro de inmediato de la cama y me voy a encontrarme con Dios, porque Dios quiere hacer algo. Pero a veces pensamos otras cosas. Gloria a Dios. Yo sabía que iba a haber silencio hoy este día.
Pero si quiere experimentar la gloria de Dios, el poder de Dios, tendremos que buscar al Señor en oración. En último lugar, es entrega total a la voluntad de Dios. Total surrender. Entrega total a la voluntad de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Y el Señor dijo también que si permanecéis en mí, permanecen mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, en alguna de todas esas cosas, quizás nos hemos hallado cortos en este día. Y eso es entre usted y Dios, que ha hecho un chequeo. Si me da el próximo slide, por favor, y vamos a cerrar. Dice el Salmo 139: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Mientras adoramos al Señor un momentito, yo quisiera que nos pongamos en pie un segundo. Aleluya, porque Dios es bueno. Y yo creo que todos hemos caído en alguna u otra de todas estas cosas, caemos en una de ellas. Y es donde debemos de ser honestos con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo reconozco que he puesto cosas enfrente de ti, que le he dado más prioridad a algunas cosas que a las cosas tuyas, Señor. O posiblemente tenemos algunos secretos escondidos que nadie lo sabe, pero se los podemos contar a nuestro Dios. O a lo mejor ha ofendido a alguien y aún no le ha pedido perdón. En este día le podemos decir al Señor: crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu que sea recto delante de ti. Si nunca ha recibido al Señor, nunca ha experimentado lo que es la salvación, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Él vino a morir, a dar su vida para que nosotros tengamos vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Dios demostró su gran amor, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él vino a morir por nosotros. Si usted nunca ha recibido al Señor, si usted nunca ha reconocido la condición que teníamos nosotros como pecadores y ha invitado al Señor que venga a ser el Señor, el Dios de su vida, el dueño de su corazón, hoy este día le puede decir al Señor: aquí yo estoy, yo quiero recibirte en mi corazón. Reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido, pero quiero ir un día al cielo y aquí estoy. Si usted es esa persona que quiere recibir al Señor en este día, ahí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor: aquí estoy, yo te recibo en mi corazón. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en este día. O a lo mejor dice: yo ya recibí al Señor hace muchos años, pero me he alejado por las situaciones de la vida. Pero el Señor le dice: hijo mío, dame tu corazón, vean tus ojos por mis caminos. Si su relación con Dios se ha roto, o se ha sentido lejos de Dios, o vacío,
o ese gozo se ha ido, hoy este día puede decirle al Señor: aquí estoy. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indian y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.